El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Adviento se proclama este Evangelio que tiene como figura central a Juan el Bautista, el precursor. Juan el Bautista está en una circunstancia dramática, está en la cárcel y además sabemos por el Evangelio que va a ser decapitado. Está en la cárcel porque se ha atrevido a recordarle a Herodes Antipas que está viviendo con una mujer que no es su mujer, que está viviendo con su cuñada. Y esa denuncia profética le ha costado la libertad. Aunque ciertamente no es este el tema el central del Evangelio, ni mucho menos, me permito hacer un breve comentario de actualidad, porque a veces se dice que la Iglesia debiera de aceptar como un hecho consumado pues la existencia del divorcio y debiera de quitar todo tipo de obstáculo para que quien se divorció y se volvió a casar pues pudiese acercarse sin ningún tipo de dificultad a los sacramentos de la Iglesia. Y claro, cuando uno piensa en esos términos, permitidme la ironía, dice, pues se lo podían haber dicho a San Juan Bautista, que le hubiesen liberado el pescuezo, se le hubiesen salvado el pescuezo. Se lo podían haber dicho a Santo Tomás Moro, que por no dar su venia, por no inclinarse ante el matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena, también fue decapitado en la Torre de Londres, y encima nos hubiésemos ahorrado el cisma de la Iglesia anglicana, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es importante que caigamos en cuenta de cómo la afirmación de la verdad de Cristo en la historia de la Iglesia pues ha supuesto martirio, y nosotros ahora no podemos minusvalorar esa verdad de Cristo que a nuestros antepasados les ha costado la confesión de la fe con su propia sangre. Pero bien, el tema principal de este Evangelio es la expectación por la llegada del Mesías, la expectación por su llegada. Juan Bautista, él había pensado, había apostado porque Jesús era el Mesías que estaban esperando. De hecho, estando antes en libertad, estando bautizando en el río Jordán, lo había señalado como: este es el Cordero de Dios, y había dicho a sus discípulos que le siguiesen. Pero ahora estaba en una situación dramática, y entonces pues es de suponer que en su interior existiría también una crisis, la crisis de decir: este es el Mesías, él venía a salvarnos, venía a liberarnos, pero yo estoy aquí en la cárcel y por lo que parece me van a decapitar. Y parecía que el Mesías iba a ser el liberador,
Entonces, verdaderamente estoy liberador si yo sigo así y estoy en este momento dramático en mi vida. Es decir, existía en el Antiguo Testamento dos imágenes del Mesías. Una era la que la llegada del Mesías iba a ser, pues, una llegada gloriosa, como alguien que vendría envuelto en un carro del fuego desde el cielo. Una llegada gloriosa que fue equivocadamente entendida como alguien que vendría a suprimir la cruz, suprimir el sufrimiento. Siempre hemos tenido el riesgo de dirigirnos a Dios pretendiendo que Dios elimine el camino de la cruz, como la gallina de los huevos de oro, como el hada madrina que tiene una varita mágica y elimina de nosotros cualquier cosa que no sea molesta. Siempre hemos tenido esa tentación de recurrir a Dios sencillamente para evitar la cruz. Y sin embargo, la llegada del Mesías no es de ese estilo. Es un Mesías sufriente, es un Mesías que nace humilde, que no únicamente no elimina la cruz, sino que él asume la cruz, la abraza, naciendo bajo signos de pobreza. Y entonces, en medio de ese contraste, de lo que era la expectación de un Mesías que nos librase de todo sufrimiento y la llegada de un Jesús que trae la salvación, pero Juan Bautista sigue en la cárcel y va a ser decapitado, en ese contraste Jesús dice, cuando le preguntan, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿El Mesías que estábamos esperando? ¿Nos ha dicho Juan Bautista que te preguntemos esto? ¿O tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús responde, id y decidle a Juan en la cárcel, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Y dichoso quien no se escandalice de mí. Es decir, Dios hace signos suficientes para que entendamos que Él es la salvación, que Él es el Salvador que estábamos esperando, aunque sus signos conviven con la cruz. Tú, Juan, sigues en la cárcel. Tú tendrás que derramar tu sangre para confesar la fe, pero al mismo tiempo Dios está aquí. Dios nos da su gracia en medio de las cruces, en medio de los problemas. Nuestra mayor tentación suele consistir en pensar que para ser felices el sufrimiento tiene que desaparecer en esta vida. Y eso no es verdad. Eso será el cielo. Pero aquí no estamos en el cielo todavía. Aquí, para empezar a ser felices, no tenemos que esperar que el sufrimiento desaparezca, sino que tenemos que vivir la felicidad ya en medio del sufrimiento. Se puede sufrir y se puede ser feliz al mismo tiempo. Alguno diría que no, pero verdaderamente en el portal de Belén vemos que la humillación y la gloria se dan la mano, que la cruz y la resurrección se dan la mano, que el abajamiento de la humillación y el ensalzamiento de la gloria se dan la mano. Se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo, sí, porque la esperanza cristiana hace que trascendamos nuestro sufrimiento. Quizás una buena forma de definir nuestra condición vital sería la de decir, yo soy feliz, aunque sufro, o dicho al revés, yo sufro, pero soy feliz. Este es Juan Bautista, que le toca identificar la llegada del Mesías en medio de una situación vital suya, de prueba, en la que la llegada del Mesías no le ahorró el martirio, más bien le dio la gracia para poder vivirlo. Este es el más grande de los nacidos entre mujer, dice Jesús. Qué piropo tan grande le dirigió a Juan el Bautista. Un hombre cuya vida estaba adornada de la austeridad, de la pobreza, del despojamiento. Era un pobre de Yahvé. Es decir, era alguien que había hecho de Dios su tesoro. Y como Dios era su tesoro,
era capaz de prescindir del resto de las cosas con gran libertad, incluso de su propia vida. Y solamente es capaz de hacer eso quien ha encontrado en Dios su tesoro, lo cual le da la plena y absoluta libertad.